¿Sabes? Somos una iglesia Cristo abarcante, únicamente comprometidos con la verdad de Jesucristo y de su Evangelio. Entonces abre tu Biblia en Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4, y vamos a continuar con esta serie de estudios que ya nos ha tomado algunas semanas, que hemos llamado básicos, y cuyo propósito principal es justamente eso: regresarnos a temas básicos, regresarnos a temas esenciales que nos van a ayudar, que nos están ayudando a marcar una misma línea de pensamiento, un mismo patrón de pensamiento, y lo más importante, un pensamiento bíblico, un pensamiento que nace desde el corazón de Dios. Y ya hablamos de lo que es el nuevo nacimiento, ya hablamos de lo que es la justificación, y el día de hoy vamos a entrar al tercer tema, que es la adopción, y qué es lo que eso representa para nosotros en un lugar tan significativo como este, ¿verdad? El ser adoptados por Dios, la idea de tener un padre quizá no físico, pero sí espiritual, que cuida, que nos protege, que ve por nuestras necesidades, y lo que implica recibir ese espíritu, como lo llama la Escritura. Ahorita vamos a ver un versículo que habla que en Cristo hemos recibido el espíritu de adopción, por el medio del cual podemos clamar Abba Padre. Entonces vamos a Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7, dice: así que ya no eres esclavo. Y esto está tan lleno de ánimo, ¿verdad? Creo que después de leer esto, no sé cuándo lo dije, pero creo que después de leer esto pudiéramos cerrar la Biblia e irnos a casa, porque es glorioso esto. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Perdón, empecé en el 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera, rescatara, liberara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, porque Dios quería hacer énfasis nada más en esa parte, ¿verdad? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sabes? Es interesante porque cartas como Romanos, como Gálatas, como Efesios, que son cartas que tú puedes encontrar en este libro, que un hombre como Pablo, el apóstol Pablo, escribió hace más de 2000 años, están completamente llenas de este concepto, ¿no? Adopción. Tú lees Romanos, Gálatas, Efesios, y vas a encontrar constantemente esta palabra, adopción. Ahora somos hijos, antes éramos esto, pero ahora somos esto. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos vida juntamente con Cristo. Ahora, este concepto de adopción es un concepto griego que Pablo tiene que tomar y utilizar para describir la posición que solamente a través de Jesús podemos tener delante de Dios. Ahora, aunque es un concepto que Pablo toma de los griegos, encontramos esta idea en diferentes momentos a través de toda la Escritura como una sombra o una figura para representar esa adopción espiritual por medio de Jesús. Por ejemplo, tenemos a Mardoqueo, quien en determinado momento toma como Esther y la adopta, y le da el trato y le da la posición de hija cuando no lo era. Tenemos a Abraham, quien adopta a Eliezer,
quien antes de que naciera Ismael y Isaac lo adopta con la intención de que él fuera su heredero, debido a que él no tenía hijos. Teólogos concuerdan que, de acuerdo a la tradición hebrea, la declaración que le hace Ruth a su suegra de quedarse con ella, de esta declaración famosa que tú y yo hemos escuchado y utilizado, fue la frase que yo utilicé en mi boda, ¿verdad? Y creo que es la frase más usada y trillada de la historia, ¿verdad? Pero esa de tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, a donde tú vayas, yo iré. Básicamente los teólogos concuerdan con que es un rito que representa adopción. Ahora, quiero que medites en esto. Pero para que por medio de Jesús, esta adopción espiritual de la cual Pablo nos habla a través de esta carta, para que eso fuera posible, para que el día de hoy tú y yo seamos contados como parte de hijos de Dios, de recibir ese espíritu de adopción, Jesús mismo tuvo que experimentar, adentrarse a ese terreno de la adopción terrenal. Y déjame explicarte eso, pero dice la Escritura que David, miles de años atrás, recibe la promesa de que de su descendencia saldría un rey que se sentaría en el trono para siempre. Y si vamos a Mateo en el capítulo 1, por cuestiones de tiempo no vamos a leer la genealogía, pero encontramos a José, el padre de Jesús, en la línea directa de la descendencia de David. Ahora, evidentemente hay un problema con esto, porque sabemos y creemos que Jesús es concebido de manera milagrosa por medio del Espíritu Santo. Esto significa que José no tiene nada que ver en la concepción de Jesús, que no hay semilla de José en Jesús. Entonces eso significa que para que la promesa de Dios se cumpla, sea una realidad en la vida de David, y para que de su linaje, de su descendencia salga un rey, José tiene que hacer todos los trámites legales, todos los trámites establecidos por la autoridad romana en ese momento para reconocer y registrar a Jesús como su propio hijo. ¡Wow! Jesús, el Hijo de Dios, el Rey eterno, el Príncipe de paz, el Creador del cielo y tierra, teniendo que experimentar este proceso para que el día de hoy tú y yo podamos ser parte de algo mucho más grande. Y quiero que medites en esto, porque Jesús tuvo que aprender a sujetarse, Jesús tuvo que aprender a amar, Jesús tuvo que aprender a someterse a José, a respetar a José como su padre por adopción, para que el día de hoy, te repito, tú y yo podamos participar de esta promesa, de la cual ahora Pablo, miles de años más adelante, nos escribe y nos declara que puede ser una realidad en tu vida y en la mía. Y la semana pasada, a través del tema de la justificación, aprendimos que nuestra esencia, que nuestra identidad ha sido contaminada, manchada, alterada por esto que hoy nosotros llamamos pecado, lo cual nos coloca en una posición contraria y de enemistad en contra de Dios, ya que Dios es un Dios santo. ¿Sabes? Eso significa que no hay, que no ha habido, que no habrá en él mancha alguna de pecado. Entonces nada que tenga esta condición puede tener relación con un Dios santo. Así sea mínimo el pecado, cualquier mancha de pecado no puede tener relación alguna con un Dios santo. Entonces eso nos condena.
Y Romanos 5, si vamos a Romanos 5, va más allá y nos coloca como enemigos de Dios. Ahora esta posición de enemistad no solo nos pone en total oposición y nos aleja de Dios, sino que además genera en nosotros una condición de orfandad. Somos huérfanos, estamos lejos de casa. Al perder la comunión y la relación con el Padre, no podemos tener relación con Dios a consecuencia de nuestro pecado. Tampoco tenemos nos encontramos bajo esa condición de orfandad. Pero lo increíble de esto es la buena noticia que tú y yo podemos escuchar, es que en medio de nuestra maldad, en medio de nuestra rebeldía, por medio de Jesús, podemos ser presentados delante de Dios ya no como culpables a consecuencia de nuestro pecado, sino como inocentes. Porque Jesús tomó y cargó nuestro pecado y recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir al ser clavado a una cruz. Y a través del Espíritu Santo, la perfecta y continua obediencia de Jesús es implantada en nosotros, de manera que ahora Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado y como si siempre hubiéramos obedecido de manera perfecta. Y esto solo es un resumen de lo que hemos estado hablando semanas pasadas. Pero tienes que aprender esto. Y es mi obligación como pastor, como amigo, decirte estas cosas. Fuera de Cristo estamos en condenación, pero tenemos la buena noticia de saber que a través de Jesús nuestra posición, nuestra condición el día de hoy puede ser cambiada. Y esto es increíble. Porque no solo soy presentado como inocente siendo culpable, sino que además soy considerado inocente por algo que ni siquiera yo tuve la capacidad de hacer. Porque Jesús con su vida, con su obediencia perfecta y sacrificio en la cruz lo hizo todo. Él pagó el precio, Él tomó el lugar. Él hizo todo lo necesario. Él recibió la ira del Padre, dice la Escritura, para que la ira de Dios fuera satisfecha. Y Jesús dijo: yo, Señor, yo voy, yo pago, yo me posiciono en esa cruz. Y es algo que no está en nosotros. Porque cuántas veces, y podemos verlo desde Génesis 3. Después de que el hombre peca, en lugar de hacerse responsable de sus actos, busca echar la culpa sobre otros. No, Señor, es que la mujer que tú me diste, mira, ella, y si no me lo hubieras dado, yo no estaría en esta condición. No, es que la serpiente, Señor, que tú creaste, es astuta. Vieras qué astuta es. Ni siquiera me di cuenta cuando me engañó. Y como me engañó, pues soy inocente. Y esa es nuestra naturaleza. Echarle la culpa a los demás por nuestras propias acciones. Pero Jesús dijo: no, yo pago, yo me hago responsable por el pecado de mis hijos. ¿Quién hace eso? ¿Quién en su corazón dice: ok, a menos que te convenga, ¿verdad? Van a estar castigados sin tele si no sale el culpable. No, pues ya dile que tú fuiste. Yo fui. Ok. Pero no es nuestra naturaleza. ¿Ves el valor del sacrificio de Cristo en esto? Segunda de Corintios
5:21, y no pierdas Gálatas, ahorita vamos a regresar ahí. Al que no conoció pecado, está hablando de Jesús obviamente, el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y si pudiéramos como extraer el versículo, verlo en 3D y marcar la parte más importante de este versículo 21, no es justicia, no es pecado. La palabra clave, trascendental, y que si puedes marcar, te sugiero que lo hagas, es en Él. Porque todo esto se cumple en Él. Fuera de Él, te repito, seguimos bajo una posición de condenación. Es la clave del versículo, en Él, porque en Cristo toda justicia, sin importar tu pasado, toda justicia, sin importar tu presente, toda justicia, sin importar tu futuro, es cumplida en ti cuando te posicionas en Cristo. Cuando le entregas tu vida a Cristo y dices: Señor, necesito esa justicia. Señor, y los que hemos pasado por ahí, sabemos lo que significa estar hartos del pecado. Y los que hemos pasado por ahí sabemos lo que es estar hartos de tratar de cambiar las cosas, tratar de cambiar las circunstancias, de tratar de que las cosas mejoren y simplemente no podemos. La clave no es tu esfuerzo, la clave es en Él. Porque Él hace por nosotros, Él hace por ti lo que tú y yo no podemos hacer. Cambiar nuestro corazón, cambiar nuestras intenciones, cambiar nuestros motivos, darnos fuerza, darnos aliento para redirigir nuestro destino. Y dice la Biblia que hay caminos que a ti y a mí nos parecen caminos derechos, caminos rectos, caminos de vida, pero que su fin es un final de muerte. Y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y una vez más, esa es la Y que se abre en tu camino. ¿Qué camino vas a tomar? Porque podemos estar hablando aquí por horas de lo que es la justificación, de lo que es el nuevo nacimiento, de lo que es la adopción, de lo que es la santidad, de lo que es la perseverancia de los santos, de lo que es la fe. Irnos aquí a las 7 de la tarde y hablando, pero ¿de qué sirve eso? Porque hay dos caminos en tu vida. Y es ese camino cuyo camino aparentemente te va a dar la felicidad, el gozo, la libertad que tú crees que necesitas experimentar para ser feliz, o está el camino que Jesús te ofrece. Sí, al principio, ¿sabes? Se ve medio mal, pero conforme vas entendiendo y avanzando, ves la belleza de ese camino. Te repito, fuera de Él seguimos bajo esta posición de enemigos y de esclavos de nuestros propios pecados. Fuera de Él seguimos en un estado de orfandad, sin rumbo, sin dirección, sin propósito, sin un verdadero valor. Entonces quiero que medites en esto, porque delante de Dios hay únicamente dos escenarios. No va a haber 3, no va a haber 4, no hay variedad. Solo hay 2. O te presentas delante de Él bajo condición de pecado, lo que te va a llevar a ser culpable y digno de condenación, o eres presentado en Cristo, revestido de justicia, libre de culpa y bajo una posición de hijo. De hijo. Pero la buena noticia, y esto sí quiero que escuches, es que sin importar tu condición,
puedes recibir la justicia de Jesús y ser llamado su hijo. Su hijo. Y Juan 1:12 dice que todos los que creyeron en Él, todos los que le recibieron, se les da el derecho de ser hijos de Dios. ¿Y que no todos son hijos de Dios? No. Perdón, pero no, y esto no lo digo yo. Juan 1:12, anótalo. Porque ¿a quién se le da el derecho de ser hijo de Dios? Juan 1:12 dice: a los que creyeron en Él y a los que le recibieron. Nada más. Los demás sí, somos creación de Dios, pero no hijos. Te repito, la buena noticia es que sin importar tu condición, hoy puedes recibir la justicia de Jesús y ser llamado su hijo. Aquí no es hijo el que no quiere, ¿verdad? Aquí hay adopción para todos. Por eso el versículo 5, regresando a Gálatas, dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para traer libertad a los que estaban bajo condenación. Traer libertad a los que estaban en condenación. Y mira lo que dice versículo 6, regresa nuevamente a Gálatas. Gálatas 4:6, y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Entonces aquí vemos cómo la cadena se va armando, porque todo va teniendo relación y no son cosas aisladas, sino que cuando Dios pone su espíritu en los corazones de a quienes Él ha llamado, cuando Dios pone su espíritu en los corazones de, como dice Juan 1:12, en aquellos que le recibieron y creyeron en Jesús, se produce un nuevo nacimiento, restaurando nuestra esencia, restaurando ese ADN espiritual del cual ya hablamos. Y mediante la justicia nos libera del castigo por nuestros pecados, al declararnos por medio de Jesús como inocentes, y en su misericordia nos atrae a Él y nos da esa adopción de hijos. Y me encanta, porque este tema podría quedar ahí. Ese tema podría quedar en el nuevo nacimiento y en la justificación. ¿Te das cuenta? Restaurar por medio del Espíritu Santo nuestro ADN espiritual, declararnos como inocentes y decir, y Dios decir: ¿saben qué? Yo ya cumplí, ya mandé a mi hijo, ya tienen libertad, ya tienen salvación. Bye. Ahí nos vemos. Nos vemos en el cielo, en mi presencia. Pero para Jesús no fue suficiente. Para Dios no fue suficiente. Dijo: ¿sabes qué? Aquí falta algo. Y quiero que sean mis hijos. Quiero tener esa cercanía con ellos. Quiero tener tal cercanía con ellos que puedan llamarme Padre. No Dios, que no deja de serlo, sino Padre. Abba, Padre. Y esta expresión Abba, Padre, es una expresión en hebrea que comentaristas señalan que es un término como papito, o una manera tierna de referirse a un padre. Ahora, probablemente para nosotros, en nuestro contexto, la idea de tener una relación con un padre, con un papá, es un tanto difícil por el contexto, pero mira, Dios es amor. Y Él no te va a fallar. Y Él no te va a decepcionar. Y Él va a cuidar de ti. Por eso, como te decía la semana pasada, no busques nuestro amor. Busca su amor. No busques nuestra aceptación. Busca la aceptación de Dios. Porque nosotros
te aseguro que en algún momento te vamos a fallar. Porque sabes que como voluntarios, como encargados, como familias que estamos en este lugar, no podemos complacer a todos. No nos da la fuerza, ni el ánimo, ni el tiempo como para ir con cada uno y suplir las necesidades de cada uno. No nos da. Pero a Dios sí, porque Él no se cansa ni se fatiga. Y en Él no pega el tiempo, entonces búscalo a Él. Y entre más lo busques a Él, más satisfecho vas a estar. Y créeme, más vas a valorar a las personas que Dios ha puesto en este lugar para que te amen. Porque sabes, podemos amarte incondicionalmente, locamente. Podemos amarte como quieres que te amemos. O esposo, o esposa, tu esposo te puede amar como tú quieres que te ame. Hijo, tu papá te puede amar como tú quieres que te ame, pero si no tienes el amor de Dios, ese amor vas a agarrarlo, lo vas a hacer bolas y nada. Porque todo tiene sentido en Cristo. Entonces este tema de adopción es un acto que ocurre una sola vez y es de manera efectiva y es de manera inmediata, es decir, no es un acto progresivo. Dios no me pone a prueba y me dice, a ver, hijo, pues si veo que le echas ganas, si veo que vas creciendo, si veo que vas madurando, si veo que vas dando frutos, pues meto los trámites para adoptarte como hijo. Pero te voy a poner 3 meses a prueba. Si en esos 3 meses yo veo que tú me fallas, ¿sabes qué? Echo atrás el proceso y ahí muere. No. Cuando tú crees en Él y le recibes, inmediatamente ocurre ese proceso, o más bien ocurre esa adopción. Y dice el texto que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, todos los requisitos legales para que pudiéramos ser adoptados como hijos fueron cumplidos. Y esto es el Evangelio. No hay más que agregarle a eso. El Evangelio, más allá que una simple serie de reglas, el Evangelio es la buena noticia de saber que el Padre, a través de Jesús, hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer para traer reconciliación y paz con Él mismo. El ofendido, el traicionado, el haciendo lo necesario para reconciliarnos con Él. Y muchas veces tú y yo, no es hasta que no venga y me pida perdón, lo voy a perdonar. Yo no hice nada, fue Él el problema, entonces si Él no viene y arregla las cosas conmigo, yo aquí me quedo. Y Dios dice, no, Él me ofendió, Él me dio la espalda, Él me traicionó, yo voy a ir a reconciliar las cosas. Y sabes, si pudiéramos resumir en una frase, quizá en un párrafo, cuál es el mensaje central de toda la Escritura. Si un día tu maestro o maestra te castiga y te dice, hazme un resumen de toda la Biblia, preséntale esto. Maestra, la Biblia se trata de esto: el amor de Dios por sus hijos. De esto se trata esta historia. De un Dios que ama a sus hijos y que hizo todo lo que era necesario para redimirlos, para rescatarlos y darles libertad. Y vamos a Salmo 27:10. Y Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y sabes, esta palabra recoger es una palabra hebrea que
se dice como jaspe, o así, que se traduce o nos da la idea de traer al hogar. ¿Te das cuenta? Traer al hogar no nada más es recoger para ponerte ahí, es recoger para traerte al hogar, traerte a casa. Y quiero que medites en esto, porque para que ahora tú y yo estemos ahí, en el hogar, a la mesa con el Padre, no como esclavos, sino como hijos, sin culpa ni vergüenza, un hijo, Jesús, tuvo que morir y dar su vida. Y antes de morir tuvo que sentir el peso del abandono de su padre, y colgado en una cruz con un cuerpo molido por los golpes, decir: Padre, ¿por qué me abandonaste? Ese es el precio que Jesús tuvo que pagar, y fue un precio muy alto, un precio que nadie de nosotros hubiéramos podido cambiar, pero Jesús lo cambia todo. Y quiero dejarte con esto, porque un día, mientras Jesús enseñaba, utilizó una parábola para explicar un principio: el amor del Padre por sus hijos. Realmente siempre nos enfocamos en el hijo pródigo, pero esa parábola tiene como prioridad o como elemento principal enseñarlos el amor del Padre por sus hijos. Y dice que un día un hijo va con su padre y le dice: Padre, dame la porción de la herencia que me corresponde. Y dice Jesús que el padre, cediendo a la petición del hijo, se la entrega. Y dice Jesús que él termina malgastando toda la herencia, al punto que queda totalmente en la miseria, sin dinero, sin provisión, lejos de casa. Ahora, esto es una parábola, que quiere decir que no fue un hecho real, sino una ilustración que Jesús utiliza para hacer un punto, y pudiéramos añadirle aquí muchas cosas de en qué gastó su dinero. Pero el chiste es que queda sin dinero, sin provisión, totalmente lejos de casa. Su condición le hace anhelar regresar a la casa de su padre. Pero dice Jesús que era tanta su vergüenza que pretende regresar ya no como hijo, sino como un trabajador más. Pues absurdamente se siente indigno de poder regresar a la casa de su padre con esa posición, con esa identidad. Pero él sabe, dice: mi padre es tan bueno, mi padre es tan misericordioso, he visto cómo trata a sus siervos, estoy seguro que si voy y me presento delante de él como un siervo, me va a aceptar. Porque aún los siervos de mi padre están mejor que yo. Y él se ve así, tan indigno de regresar. Es más, él mismo como que medita y se pone a pensar y a decir: ¿cómo me presento delante del Padre? Y comienza a armar un discurso en su cabeza. Yo no sé si lo practicó antes de llegar a casa, pero él dice: cuando vea a mi Padre le voy a decir esto: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y decide ir. Y mientras esto ocurre, mientras el hijo viene de regreso, dice Jesús que el padre lo ve a la distancia y es movido a misericordia, y corriendo llega, y con el abrazo más puro, más sincero que un hijo le puede dar a su hijo, le da la bienvenida. Y el hijo comienza a decir: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y yo creo que antes de que el hijo terminara de decir esto, el padre le dice: ¡shh! ¡Hey! Traigan vestidos nuevos, maten al cordero, porque mi hijo que estaba muerto ha regresado a casa. Y pónganle el anillo que le devuelve la identidad y la posición de hijo. Y ese mismo padre
hoy ha salido a tu encuentro. Hoy Él extiende sus brazos de misericordia y de amor. Lo único que tienes que hacer, escucha esto, lo único que tienes que hacer es aceptar su perdón. No rogar por perdón, aceptar su perdón. Son cosas diferentes, porque Él está extendiendo su perdón. Él está lanzando la red. ¿Has jugado este juego muy americano que es una lona redonda y la levantan y todos tienen que correr al centro? Es eso. Hoy está, y todo el que quiere estar adentro, Dios no lo echa afuera. Dios le dice: bienvenido, hijo, bienvenida, hija, pasa al gozo del Señor. Entonces lo único que tienes que hacer es aceptar ese perdón. ¿Qué vas a hacer?